Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a empezar con nuestro cursito de Python y lo primero que vamos a hacer es crearnos un archivo que va a ser un libro de Jupyter en el que vamos a empezar a trabajar. Vamos a centrarnos en este primer vídeo en el primer tramo de tareas que tenemos y vamos a empezar con leyendo el nombre de nuestro archivo, ¿vale? Entonces vamos a cerrar esto de aquí. Dentro de nuestro editor vamos a tener la carpeta de registros con todos nuestros ficheros, un enunciado para saber lo que estamos haciendo y el generador de registros que a partir de ahora ya no lo vamos a utilizar. Entonces fuera, en nuestra raíz de proyecto, ¿vale? Pinchamos fuera de cualquier carpeta, nos vamos a crear un archivo de Jupyter Notebook. Los archivos de Jupyter Notebook tienen una extensión particular, como cualquier archivo dentro de la programación, ¿vale? Y lo vamos a llamar, por ejemplo, pues parte 1, ¿vale? Y para que sea un archivo de Jupyter Notebook se tiene que tener la extensión IPynb, ¿vale? Esto me va a crear nuestro archivo de Jupyter Notebook. Estos archivos de Jupyter Notebook lo bueno que tienen es que yo puedo tener distintas celdas, ¿vale? Me puedo ir creando más celdas, ¿vale? En las que puedo ir metiendo código o puedo hacerlas de Markdown. Si yo hago una celda de Markdown eligiendo o desde aquí lo que yo quiero hacer, o si pinchamos fuera de la celda y le damos a la tecla M, me lo cambia como una celda de Markdown. En Mac, si le doy a la Y, me lo va a cambiar como texto plano, porque no tengo decidido yo que sea Python, ¿vale? Ahora sería un de código. Y dentro de estas celdas yo puedo ir escribiendo lo que sea. Si es un Markdown, lo que voy a tener es comentarios de texto parecidos a los que yo tengo aquí, ¿vale? Con esta notación, ¿vale? Si queréis saber cómo se escribe con Markdown, con que pongáis sentencias Markdown en Google, os da un rápido repaso de cómo escribir ciertas cosas para que luego tengamos el texto en bonito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener un título de Markdown, pinchamos dentro de nuestra celda y ponemos, por ejemplo, pues esto va a ser la tarea 1, y vamos a decir que era la de leer el nombre de mi archivo, ¿vale? Nombre del archivo. Si le dais a Control Enter, directamente te ejecuta esa celda. Si le diésemos a Run All, por ejemplo, pues me ejecutaría todas las celdas que yo tenga. Si son de Markdown, me las pone en este formato bonito. Y si son de código, pues me ejecutaría el código y me haría un output aquí debajo que ahora veremos. Dentro de Markdown, si vosotros queréis poner lo que sea más grande, pues empezamos a editar como sería el código Markdown. Si yo le pongo una almohadilla y vuelvo a ejecutar, ¿veis? Ahora me lo pone en modo título. Si le pongo, por ejemplo, 2 almohadillas, pues me lo hace un pelín más pequeño. Le doy a Option Enter y, ¿veis? Lo tendría un poquito más pequeño. Y si le doy 3, pues el código sería un pelín más pequeño, ¿vale? Vale, vamos a eliminar todo esto. Vale, ya tenemos nuestra tarea, ¿vale? Vamos a empezar con código, ¿vale? Lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder leer el nombre de nuestro archivo, yo lo que voy a querer leer es este título de aquí, ¿vale? Va a ser crear una variable. ¿Cómo se crean las variables en Python? Pues yo le digo un nombre, por ejemplo, filename, ¿vale? En Python, por convención, no se utiliza el camel case, sino que los nombres de los variables se pone con un guión entre medias, ¿vale? Pondríamos filename y le diría igual, le doy a 2 comillas simples y aquí dentro tendría que poner pues el título de mi archivo, lo voy a copiar. Y ahora ya quedaría con el punto CSV, quedaría encapsulado. Esto no es plain text, sino que es Python, vale, y ahora ya me queda en colorcito bonito. Ahora mismo, lo que estoy haciendo yo con esta sentencia de código es guardar toda esta parte de aquí en mi variable filename, ¿vale? Esto de aquí, a día de hoy, luego cuando avancemos con el ejercicio sí que cambiará, pero a día de hoy este texto de aquí no va a cambiar en todo el ejercicio. Es decir, mi variable va a pasar a ser una constante. Este texto nunca va a cambiar. Por tanto, una convención de Python, aunque Python no distingue entre variables y constantes, una convención es que si yo voy a tener una constante, se escriban las cosas con mayúscula, ¿vale? Como si fuese, por ejemplo, una variable de entorno en otros programas. Vale, entonces yo ahora voy a tener aquí que mi dato filename, o sea mi variable filename, guarda este código, es decir, va a valer esto. Si yo ahora le doy a Option Enter,
me va a preguntar que con qué lo quiero ejecutar. Yo puedo tener en mi ordenador varias versiones de Python, ¿vale? Y por eso el Visual Studio Code me dice, oye, ¿cuál quieres utilizar? ¿Vale? Si tenéis muchas instaladas, aquí os van a aparecer, o tenéis distintos environments, aquí os van a aparecer un montón, ¿vale? Si no, pues le dais a, ¿veis? Yo tengo varias, pues le voy a dar a, por ejemplo, la 311, que es la que tengo instalada por defecto, y me lo ejecuta. ¿Veis? Me ha puesto un tick, yo le he podido dar aquí al play y me ha puesto un tick de que me lo ha ejecutado sin errores. Si hubiese un error, me saldría una línea aquí abajo con el output. ¿Qué es un output? Pues si yo ahora cogiese aquí y le digo directamente solo el nombre, ¿vale? Ejecútame solo el nombre, me va a devolver aquí abajo el valor que tiene FileName. Como podéis observar, este valor es el mismo que yo le he puesto aquí. Y estaréis pensando, vale, por tanto, mi cadena, o sea, mi variable FileName es una cadena de texto, un string, que vale esto de aquí. Pero no. Esto en Python no es una simple cadena de texto, no es un simple string, ¿vale? Es un objeto con atributos. Y os lo voy a demostrar. ¿Qué quiere decir que sea un objeto con atributos? Dentro de Python hay una cosa que se llama... viene como con superpoderes, ¿vale? Porque tiene funciones integradas, ¿vale? Estas funciones integradas tú con instalar Python ya lo tienes dentro, no tienes que instalar librerías de externos. Dentro de estas funciones integradas hay un montón de métodos, ¿vale? Uno de los métodos que existe es el método dir. Yo con el método dir puedo extraer todos los métodos que podría utilizar con la variable que yo quiera poner. Por ejemplo, en este caso, FileName, ¿vale? Si yo dijese dir FileName, me diría todos los códigos que yo puedo utilizar, ¿vale? O sea, todos los métodos que yo puedo utilizar. Es decir, dentro de mi cadena de texto yo puedo hacer un montón de cosas distintas, ¿vale? Si yo aquí hay muchas de las cosas aquí que no vais a entender. Todo lo que tenga dos guiones bajos es un poquito más avanzado y lo dejaremos para más adelante. Y nos vamos a ir fijando a lo que no tenga guiones bajos, ¿vale? Una de las cosas que nos explican en la documentación de Python es acostumbraros a leer de abajo a arriba. Esto quiere decir que cada vez que Python me devuelva un output, empecemos a leer siempre por la parte de abajo. ¿Por qué? Porque ahora en este caso yo me he sacado los métodos, pero cuando son errores, el error final me va a salir en la parte de abajo y luego, yendo hacia arriba, voy a poder ver qué me está produciendo ese error, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues tenemos un montón de métodos distintos, ¿vale? Pues, por ejemplo, el método upper. ¿Qué quiere decir el método upper? Pues mira, nos vamos a venir aquí, vamos a hacer un clear. Aquí lo que acabo de hacer es quitarme todos los outputs para poder tener espacio, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que yo tengo mi file name, pero está escrito, esto está en mayúsculas, esto es un número, los metros están en minúsculas, obstáculos están en minúsculas, y yo quiero que todo mi código, por lo que sea, pues sea todo en mayúsculas. Podría utilizar un método. ¿Cómo se utilizan los métodos en Python? Con la nomenclatura del punto. ¿Cuál es la nomenclatura del punto? Yo utilizo mi variable, pongo un punto y veis, aquí ya me está saliendo todos los métodos que yo tengo disponibles, que son los que acababa de ver antes con la función dir, ¿vale? Entre ellos puedo, si le doy a la U, ver el método upper, ¿vale? El método upper, esto lo que me va a hacer es convertir todos los caracteres de mi cadena de texto en mayúsculas. Como es un método, yo a los métodos tengo que utilizar la nomenclatura del punto y luego utilizar dos paréntesis al final para poder llamarlos, ¿vale? Por tanto, si yo ahora le doy aquí a play, ¿veis? Ahora ya me ha puesto la M en mayúscula, el 3000 en mayúsculas y el obstáculos en mayúscula. Es decir, yo dentro de mi cadena de texto tengo un montón de cosas disponibles que puedo utilizar que ya están hechas. No tengo que crearme un código para pasar mis caracteres a mayúsculas porque ya existe y viene integrado dentro de Python, ¿vale? Dentro de todos los métodos diréis, joder, pero yo que no sé qué significa ni la mitad de ellos. Y la documentación de Python no es infinita, pero casi, ¿vale? Hay un montonazo de documentación. Si queréis ver una forma rápida para saber qué hace un método, por ejemplo, se puede utilizar otra de las funciones integradas que viene en Python, que es la función help, ¿vale? Yo podría decir, imaginaos, pues vamos a darle aquí para que nos salga otra vez los métodos, ¿vale? Por ejemplo, isNumeric, ¿vale? Oye, yo este método, aunque el nombre lo dice mucho, pero ¿este método qué hace? Yo quiero saber qué hace este método. Pues yo puedo decir que voy a utilizar mi método help, ¿vale? ¿Y sobre qué quieres ayuda tú?
Yo quiero ayuda sobre filename, por ejemplo, y qué método quiero que sea el que me expliques, el isNumeric, ¿vale? Por tanto, dentro de help englobo mi variable, nomenclatura del punto para llamar al método y isNumeric. Le doy a play y me sale una mini ayuda, ¿vale? Esto me va a retornar un true si el string es un string numérico y si no me va a devolver un false. Es decir, si yo pongo dentro de un string 37, ¿vale? Es decir, imaginaros que yo aquí tuviese y diría mi variable número va a valer 37, ¿vale? Como esto tiene comillas al inicio y al final, esto no es un valor numérico entero, esto es un string, ¿vale? Para Python esto es un string. Por tanto, yo con esta parte de help ya está, ya podría utilizar, o sea, ya podría saber qué significa este método y lo podría utilizar para varios métodos más. Muy bien, pues entonces, llegado a este punto, ya podríamos decir que tenemos nuestra primera parte, que es leer los datos del archivo, del título, hecha. Y me diréis, bueno, a ver, no los hemos leído, los has metido directamente dentro de una variable. Bueno, pues en esta parte lo que hemos aprendido a hacer es encapsular unos datos dentro de una variable. Luego haremos que esto sea dinámico según vayamos avanzando, ¿vale? Pero bueno, por ahora nos vamos a centrar en que estos datos me han venido, no sabemos de dónde, pero bueno, me han venido y se han encapsulado dentro de mi variable que se llama filename, ¿vale? Yo ahora lo que quiero hacer, como segunda parte del ejercicio, veíamos aquí, a ver, vamos a cerrar esto. Segunda parte del ejercicio era separar el nombre del archivo por el carácter, ¿vale? El guión este que tenemos aquí. Es decir, yo ya he leído mi archivo, ¿vale? Lo tengo aquí y lo he metido dentro de mi variable y lo tengo aquí, pero yo ahora quiero saber, por ejemplo, el nombre del corredor. En este caso el nombre del corredor se llama bhpop y quiero tenerlo separado para saber, pues, cómo se llama, qué metros está y tal, porque esto para mí dentro de una variable no me sirve para nada, ¿vale? Por tanto, ¿cómo haríamos esto? Bueno, vamos a hacer aquí, vamos a hacer un clear de todo esto, nos vamos a crear un markdown y pondríamos aquí tarea 2, ¿vale? Y vamos a separar la cadena por este símbolo, ¿vale? Por este símbolo. Vale. Como hemos visto antes, nosotros, utilizando dir filename, podemos ver cuántos códigos hay. O sea, y dale con los códigos. Podemos ver cuántos métodos distintos puedo utilizar con filename, ¿vale? Por tanto, yo voy a volver a darle a play y voy a tener aquí todos mis códigos. Todos mis métodos. Voy a repetir códigos durante todo el vídeo, me perdonáis porque ya se me ha metido en la cabeza y así va a ser, ¿vale? Son métodos. Entonces, aquí lo aconsejable sería que fueseis a la documentación de Python y os leyeseis toda la documentación de todos estos métodos para saber qué hacen. Yo no os voy a pedir eso, tampoco os voy a pedir que ejecutéis el help por todo esto, pero yo empezaría leyendo de arriba abajo, ¿vale? Empezaría leyendo de arriba abajo y si vais leyendo, pues así algo que me suena a mí a separar, pues split, ¿vale? El código, el método split, ¿vale? Pues muy bien. Vamos a ver qué haría split. Podemos utilizar un help y aquí nos haría, oye, es un separador, ¿vale? El separador split de los strings, tal, no sé qué, pues me retorna una lista de substrings, ¿vale? Del string que yo estoy utilizando, ¿vale? Y utilizamos un separador para separar esta lista, ¿vale? Para tener los distintos miembros de la lista, ¿vale? Pues muy bien. Vamos a ver si nuestro método split sirve de algo. ¿Qué variable tenemos nosotros? Filename, ¿no? Aquí es donde tenemos encapsulado el código. ¿Qué utilizamos nosotros para llamar un método? El punto. ¿Y cómo se llama el método que tenemos que utilizar? Split. Vale. Y tengo que utilizar, vamos a cambiar esto en vez de Markdown a Python. Vale. Para utilizar un método yo tengo que ponerle los dos paréntesis, ¿vale? Y lo que yo tengo que pasarle aquí es qué criterio quiero utilizar yo para separar. Hemos dicho que era el guión, pues vamos a utilizar el guión, ¿vale? Por tanto, filename.split y por guión. Y esto debería separarme en 1, 2 y 3 y 4. No, 1, 2 y 3, ¿vale? Miembros, mi cadena.
Yo le doy y efectivamente, si os fijáis, entre corchetes, ¿vale? Por tanto, estoy ante una lista de Python, ya veremos después qué es una lista y qué métodos tiene, pero yo estoy ante una lista de substrings, es decir, esto de aquí es un string separado con una coma, el siguiente miembro, 1600 metros, es un string separado por una coma, y 3000 metros de obstáculos.csv es otro string que yo tengo aquí. Muy bien, pues yo ya de aquí ya podría extraer simplemente el nombre, ¿vale? Yo ya sabría que de este fichero es para el corredor bhpop, ¿vale? Pero yo además de eso quiero tener pues también los metros que ha corrido, la categoría y tal. Y diréis, vale, esto lo tengo separado. Los 1600 metros lo tengo separado. 3000 metros obstáculos.csv, hombre, lo tengo separado. Lo que pasa que .csv es la extensión del fichero. A mí el .csv, si yo luego lo tuviese que poner como un título, por ejemplo en un archivo en una presentación o en un archivo de Crystal Reports o lo que sea, me diríais, oye, pero es que esto queda muy feo porque va a aparecer siempre el .csv. Muy bien, pues ¿cómo podemos quitar el CSV? Y alguno podría decir, pues muy fácil. Yo tengo filename.split con el guión, pues ahora le digo que me lo separe por punto, aquí no separaría nada, aquí no separaría nada y aquí pues me separaría el .csv, ¿vale? Dentro de Python está permitido, igual que por ejemplo en JavaScript, encadenar métodos, ¿vale? Si yo aquí pusiese otro punto, ¿veis? Me aparecen un montón de métodos disponibles, entre ellos, y yo siguiese buscando, bueno, aquí no voy a tener el split porque ahora veréis por qué no voy a tener split, ¿vale? Pero yo podría poner split y un punto, ¿vale? Y que me lo separase. ¿Qué va a pasar? Que esto me va a arrojar un error, ¿vale? ¿Por qué me va a arrojar un error? Porque yo en realidad hemos dicho que filename es una cadena de texto y la cadena de texto tiene unos métodos que yo puedo aplicar, pero las listas tienen otros métodos totalmente distintos. Por tanto, si yo a filename le aplico el método split, lo que estamos obteniendo aquí es una lista, no es una cadena de texto. Por tanto, al volver a darle a split, estoy intentando separar de una lista utilizando un método para una cadena de texto. Y Python me va a decir, oye, macho, que es que yo no sé qué es lo que quieres hacer, porque para poder hacer split yo tengo que recibir una cadena de texto y tú me estás pasando otra cosa, en este caso una lista. Como me estás pasando otra cosa, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Si le damos a play ahora mismo, me va a decir attribute error. ¿Por qué? Vamos a empezar a leer, ¿veis? Si yo empiezo a leer desde arriba, pues en la celda 10, tal, no sé qué, pero espera un momento. Vamos a empezar abajo, que es lo que me han dicho. Attribute error. List, es decir, el tipo list, object, ¿vale? Has no attribute, split. Es decir, no tengo mi atributo split dentro de una lista, porque yo aquí lo que estoy devolviendo es una lista. Por tanto, no puedo utilizar el método split, ¿vale? Tengo que utilizar un método distinto. Bueno, vamos a ver qué métodos tenemos para poder hacer esto. Empezamos por abajo, el método split. Con un rstrip podríamos separarlo. Si veis qué hace este método, veréis que separa ciertas cosas, pero bueno, en este caso nos daría un fallo en alguno de los ficheros, porque yo ya lo he probado, me adelanto a vosotros. Y para no alargar esto mirando cuántos métodos hay, qué hacen y demás, eso os lo dejo a vosotros, que investiguéis un poquito. Vemos que aquí hay varios métodos, por ejemplo, remove suffix. Vamos a utilizar este método, que esto me elimina una parte de mi cadena de texto basándonos en un sufijo que nosotros le estemos pasando. Bueno, pues vamos a ver cómo podríamos hacer esto sin tener que encadenar métodos, ¿vale? Esto lo vamos a volver a lanzar y vamos a tener nuestra lista, ¿vale? Si yo ahora a este método le digo remove suffix, remove.suffix, me va a decir lo mismo que con el split. Veis que Visual Studio Code no me lo está autocompletando. Cuando Visual Studio no te autocompleta una cosa es el 98% de las veces porque Visual Studio Code ha decidido no currar ese día, que curres tú, y el otro 2% es porque estás haciendo algo mal, ¿vale? Estás haciendo el cafre. Por tanto, aquí nos pasa lo mismo que con el split. Nosotros hemos recuperado una lista de métodos para una cadena de texto. Y yo aquí primero estoy utilizando split, entonces estoy devolviendo una lista. Por tanto, no puedo encadenarlo al final. Pero ¿qué pasa si yo lo utilizo aquí? Y le digo remove suffix. Vaya, aquí Visual Studio sí que me lo autocompleta.
Como es un método, le pongo los dos paréntesis para llamarlo y le tengo que decir el sufijo que yo quiero quitar. Y diréis, vale, pero aquí debería darme luego un fallo con split, ¿no? Porque cuando yo utilizo el removeSuffix.csv, ¿esto qué me devuelve? Pues esto, si yo cojo y le quito esta parte, vamos a ver qué es lo que me devuelve. Me devuelve una cadena de texto. Por tanto, este método, a diferencia del split, no me está devolviendo una lista, sino que sigue devolviéndome una cadena de texto. Por tanto, como me sigue devolviendo una cadena de texto, puedo seguir encadenando métodos que valgan dentro de las cadenas de texto. Es decir, me deja utilizar el método split. Pues muy bien, yo voy a utilizar el método split y le voy a poner un guión. Lo voy a lanzar y ahora ya tengo mi lista con el nombre, los metros que ha corrido el pollo y los 3000 metros obstáculos, que es la categoría que yo tengo. Por tanto, la tarea 2, que sería separar la cadena por el guión, ya la tendríamos hecho. Ya tendríamos las dos partes. Muy bien. Y ahora la tercera parte del ejercicio era recuperar los datos del título y guardarlo en variables. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo podemos guardar estas cosas en variables utilizando distintos métodos que tenemos a disposición en Python. Entonces nos vamos a venir aquí, vamos a hacer un clear de todo esto. Vamos a borrar todo esto. Yo cada vez que le doy a ejecutar me va creando celdas vamos, iguales que las anteriores y al final me lo enguarrina todo esto. Muy bien, a este sí que le vamos a dar. Vale, una de las cosas que hace Jupyter Notebook antes de seguir avanzando es guardar ciertas partes, bueno, lo que vamos ejecutando lo guarda en caché, ¿vale? Entonces, aunque yo solo estoy ejecutando esta celda, como estas ya las he ejecutado antes, él ya me ha ido guardando el dato dentro de FileName, ¿vale? Yo puedo hacer un restart de mi Jupyter y que vuelva a empezar de cero. Por tanto, si yo le doy a restart, por ejemplo, ¿vale? Me hace un stop del kernel y ahora ya está esto limpio, ya tengo la caché vacía, por así decirlo. Si yo me viniese aquí sin ejecutar todo esto antes, o bueno, las partes importantes de estas celdas, y le diese, me daría un error. El filename no está definido. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer es ejecutar esto por orden. Para yo poder utilizar el filename, primero tengo que haber definido filename y de haberle dado un valor, aunque sea vacío, ¿vale? Es decir, definirlo. Pues yo le tendría que dar aquí. Todo esto de aquí no hace falta que le dé, porque lo único que hace es dar mi información, pero no estoy declarando nada. Y ahora ya sí que podría utilizar la celda de abajo, ¿vale? Ya me funcionaría. Muy bien. Entonces, vamos a guardar lo que hemos obtenido en variables. Yo he obtenido una lista, ¿vale? Lo que tengo que conseguir es que esto se me quede en una variable que se llame, por ejemplo, runner, porque aquí vamos a utilizar inglés porque somos todos super pros, ¿vale? Entonces esto se va a llamar runner, esto se va a llamar meters para poder poner los metros y esto, por ejemplo, pues se va a llamar categoría. Y yo quiero que todas estas cosas, cada una esté en su propia variable, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto nosotros? Pues vamos a coger aquí y vamos a decir... Lo primero, este método que yo tengo aquí, cuando yo lo ejecuto, me devuelve un resultado, porque como estoy utilizando Jupyter, pues oye, lo que yo le ponga, él me devuelve un resultado. Cuando yo estoy utilizando un código dentro de un programa, si yo ejecutase esto se perdería en el limbo. Y nosotros no queremos que se pierda en el limbo, nosotros lo que queremos es que esto se quede guardado en algún sitio para luego nosotros poder utilizarlo. Por tanto, lo que tenemos que hacer aquí lo primero es, por ejemplo, vamos a llamar a una variable nueva, la vamos a definir y la vamos a llamar lista, ¿vale? Hay que definir las variables con un poquito de sentido y un poquito de orden. Si yo aquí voy a guardar una lista de runners, pues un nombre guay para esta variable sería lista runners. Si yo lo llamo Pepe, pues cuando llegue otro siguiente programador vale decir, vale, muy bien, Pepe es muy bonito, pero ¿esto qué hace? ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a llamarlo lista y aquí lo que vamos a hacer es pues guardar una lista, que es precisamente la que teníamos aquí arriba. Voy a copiarlo. Vamos a poner el igual para guardar el resultado. Y ahora ya este resultado, es decir, esto de aquí, está guardado en lista. Si yo esto lo ejecuto y aquí hago otra celda de código y pongo lista, me devuelve el mismo resultado de aquí arriba, ¿vale? Ya lo tengo todo guardado en lista. Muy bien. Esta parte primera ya la tendríamos, vale. Nosotros dentro de Jupyter, o sea, de Jupyter dentro de Python, con las listas podemos acceder a los datos que hay dentro de las listas.
podemos acceder mediante índices, mediante nombres, bueno, si es un diccionario mientras con sus nombres, etcétera, ¿vale? En este caso nosotros tenemos una lista que tiene unos índices, ¿vale? Las listas en Python empiezan en 0, es decir, el nombre del runner es el número 0, 1600 metros es el 1 y esto sería el 2, 0, 1, 2, ¿vale? Yo podría acceder a estos datos en concreto utilizando la nomenclatura de los corchetes. Es decir, yo puedo decirle lista, abro corchetes y le digo el 0, ¿vale? Y lo que vais a ver aquí que me devuelve es bhpop. Si yo le digo el 1, pues me devuelve 1600 metros. Y si yo le digo el 2, pues me devuelve 3000 metros obstáculos, ¿vale? Por tanto, dentro de mi variable, con poner los corchetes y acceder al numerito del índice, podría tener todos los resultados, o el resultado que corresponde a ese índice, ¿vale? Esto ya nos da una pista de cómo podríamos hacer nosotros la parte del ejercicio, es decir, guardar los datos del título en variables. Hemos dicho, vamos a llamar a esto runner, por ejemplo, para saber qué runner es, y yo voy a coger y voy a decir que de mi variable lista me vas a recuperar mi dato 0. Después voy a tener, hemos dicho, los metros, igual, de mi variable lista, o sea, de mi lista, sí, de mi variable lista, me vas a coger el 1, ¿vale? Y hemos dicho categoría, ¿no? Category de la lista, madre mía, de la lista, me vas a traer el número 2, ¿vale? Y para que, bueno, así ya aprendemos otro método, aunque aquí me lo devolvería. Para poder yo imprimir las cosas por pantalla o en consola o donde yo quiera, hay un método en Python que se llama el método print, ¿vale? Yo podría decir print, como es un método, abro los paréntesis y le digo, quiero que me imprimas mi variable runner, mi variable meters y mi variable category, ¿vale? Si yo ahora ejecuto con control enter, me está devolviendo el valor de estas tres cosas. Primero me imprime runner, bhpop, después me imprime meters, 1600 y me imprime category, 3000 metros obstáculos. ¿Cómo sé yo que esto que me está imprimiendo son variables? Pues mira, una diferencia muy obvia es, yo antes tenía una lista en la que yo tenía substrings que estaban separados por comillas, separados por comas para ver el siguiente miembro, y yo ahora en cambio aquí tengo un valor de una variable, pero ya no tengo las comillas, sino tengo los corchetes. Sigue siendo un string porque sigue siendo una cadena de caracteres, pero ya no está dentro de una lista. Ya solo tengo runner. Si yo esto de aquí lo quitase y le diese solo a runner, me imprimiría solo el nombre de bhpop, ¿vale? Muy bien. Podríais decir, vale, pero esto que me estás contando está muy bien, pero tú me has dicho que antes que se podían encadenar métodos, por tanto yo estas cosas de aquí me las podría saltar, no tendría que utilizar las listas, ¿no? Yo aquí directamente, por lo que tú me has dicho, podría decir que aquí puedo poner un 0. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo que primero voy a hacer un remove suffix de csv, esto me va a seguir devolviendo una cadena de texto, le voy a dar a split con un guión y me va a devolver una lista. Y yo, si esto que tengo de aquí, este resultado todo de aquí, es una lista, y tú me estás diciendo que cuando tengo una lista puedo acceder con el 0, pues esto de aquí ya me estaría dando los datos y no tendría que crearme distintas variables, ¿no? Podría coger y decir, esto no se va a llamar lista, esto lo vamos a llamar directamente runner. Y vamos a darle aquí a print runner. ¿Y qué pasaría? Pues efectivamente que saldría el mismo resultado. Es decir, que diríais, oye, pues esto, en realidad, en vez de crear una lista, luego hacer todo eso, aquí sería el 1, y aquí diríamos que esto es category, y aquí tendríamos el 2, ¿vale? Yo creo que si quito esto, ¿me devuelve los datos? No. Hay que hacer un print. Pues print de runner, meters y category. Vale, esto de aquí no nos vale para nada. Se me ha importado solo. Esto de cuando Visual Studio decide que me quiere ayudar. Vale, podríamos hacer esto. Encadenar todos los métodos en uno. Me estoy saltando líneas de código. Yo le daría option y tendría los mismos resultados.
Pero ¿qué pasa? Que esto en realidad, primero, es más difícil de leer, ¿vale? Porque cuando alguien llega aquí, tiene que primero, para pensar esto, decir, bueno, espera, a ver, esto entonces es un file name que me hace un remove suffix, ¿vale? Luego me lo separa en una lista por las comillas, o sea, por el guión, y luego accedo al 0, al 1 y al 2 de la lista. En este caso es un código súper sencillo, pero tú imaginaros que nosotros nos dedicamos a encadenar métodos dentro de, pues cuando estamos recuperando datos de una API con el then catch, uno detrás de otro, y al final no hay quien se entere y montas un pifostio en el código que el programador lo que quiere es cortarse las venas y matarte, ¿vale? Además de que es más difícil de leer, es más difícil de mantener, ¿vale? Imaginaros que el runner, en vez de estar en el 0, pues ha decidido el que me guarda los datos que va a estar en la posición 1. Pues ya aquí ya la hemos liado, porque estoy asociando el 0 a una variable que es runner. Para cambiar esto me tendría que venir aquí, ver que esta es un lío, ¿vale? Y luego además, por temas de performance, lo que yo estoy haciendo aquí es separar mi cadena de texto 3 veces seguidas. Cuando yo antes, con esta sola instrucción, con esta línea de código, lo que estaba haciendo era dividir mi lista una vez. Y una vez que ya he dividido mi lista, recupero los datos, pero solo la divido una vez. Aquí la divido aquí, después la divido aquí y después la divido aquí. Y encima le hago un remove 3 veces distintas. Por tanto, esto es un código sencillo, corre enseguida, pero dentro de un programa gigantesco, si empezamos a hacer estas cosas, lo que vamos a hacer es que tardar la vida en hacer todo, ¿vale? Por tanto, esto, vamos a dejar aquí un comentario, estaría bien, pero es horrible, ¿vale? Funciona, sí que funciona, pero no es la mejor manera de programar todo esto, ¿vale? Por tanto, una de las formas sería la que hemos visto antes. Yo me creo 3 variables y voy accediendo a los datos de la lista que he creado con anterioridad, ¿vale? Pero en Python hay una cosa que se llama asignación múltiple, existe en otros programas, pero bueno, en Python se llama, en otros códigos de programación, una cosa que se llama asignación múltiple. Y esto me permite poder asignar, como bien dice el nombre, múltiples valores a mis variables con una sola línea súper sencilla, ¿vale? Nosotros antes lo que hemos hecho ha sido, dentro de runner, meters y categoría, recuperar el valor de una lista. Pero yo puedo coger con asignación múltiple y decir, primero va a ser mi variable runner, después va a venir mi variable meters y después va a venir mi variable categoría. Y estas 3 variables van a recibir un dato. ¿De dónde? De mi lista. De esto de aquí. ¿Vale? Yo con esto lo que le estoy diciendo a Python es, oye, el primer dato, esto me lo vas a dividir en 3, ¿no? 1, 2 y 3. Pues el primer dato de esto se lo vas a meter a runner, el segundo dato se lo vas a meter a meters y el tercer dato se lo vas a meter a categoría. Para que no nos liemos, esto es lo que antes nosotros habíamos hecho. ¿Vale? Esto es lo que habíamos hecho nosotros antes, pero poniéndole aquí un 0. Nos estamos ahorrando este paso del 0. Directamente Python dice, vale, de aquí extraigo el primer valor aquí, el segundo valor a meters y el tercer valor a category. Por tanto, si yo ahora hago un print de esto, ¿vale? Print de runner, meters y category, me tendría que dar el mismo resultado. Yo le doy a play y efectivamente me da el mismo resultado. Es decir, con una línea de código y declarando variables, no haciendo esto de repetir código y ejecutar cosas varias veces, he obtenido los valores que yo quería. Es decir, dentro de mi archivo de texto, bueno, o de mi cadena de texto que era esta de aquí, los valores del título los he asignado a distintas variables, a runner, a meters y a categoría. Por tanto, podríamos decir que nuestra tarea 3 está completada. Si nos venimos al ejercicio, nuestro primer tramo sería leer el nombre del archivo, después separarlo y después recuperar los datos y guardarlo en variables. Pues ya lo hemos hecho. Nos hemos venido aquí. Nosotros teníamos un título que venía de algún sitio que ya veremos, ¿vale? Vamos a recuperar el archivo, pero que ya veremos cómo recuperarlo. Lo hemos encapsulado en nuestra variable filename y después con distintos métodos hemos ido haciendo lo que nos pedían. Lo hemos separado en una lista mediante el guión y después se lo hemos asignado a nuestras 3 variables. Por tanto, con esto ya tendríamos la primera parte resuelta. Dentro de este mini cursito que hemos visto, hemos aprendido a crear variables en Python, a asignarle valores, a ver dentro de nuestras
de nuestras variables, qué métodos se pueden utilizar según el tipo, si tenemos una lista, si tenemos una cadena de texto, etc. Hemos aprendido a utilizar funciones integradas, dir, help, print, que vienen directamente con Python y que puedo utilizar sin tener que inventar yo la rueda de nuevo porque ya hay muchas cosas creadas. Hemos aprendido a utilizar métodos encadenándolos. Primero le hago un remove y después le hago un split y en una simple línea tengo todo. Hemos aprendido a acceder a las listas por el método de los corchetes y mediante sus índices, el 0, el 1 y el 2. Y hemos aprendido una cosa muy importante y que os va a venir genial, que es la asignación múltiple. Yo declaro mis variables y les doy el valor, les defino el valor directamente con una simple línea de código. En el siguiente vídeo veremos la parte 2, que ya entraremos un poquito más en morralla, más avanzado, y en vídeos posteriores iremos avanzando en Python para que este ejemplo os quede clarísimo y podáis comprender la mayor parte del código de nuestro GeneratePI, ¿vale? Y nada, espero que hayáis disfrutado. Si os gusta el vídeo, por favor darle un like y suscribiros, que esto me ayudará a seguir creando contenido. Y sin más dilación, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.